Vamos a hablar hoy de una conferencia muy interesante que se llama Los 5 cilindros de la máquina humana. Vea, hace un momento estábamos hablando del alma y por eso podemos afirmar de que el cuerpo físico en sí, por la misma ciencia, es desconocido en su totalidad. Vea, cualquiera va con una enfermedad del doctor y el doctor quiere estudiar la enfermedad desde un punto de vista físico, pero él desconoce de que las enfermedades tienen una raíz psicológica. Una persona va de pronto con depresión, va con palpitaciones, va con una ansiedad, con una angustia, etc. Y viene el médico y le manda una cantidad de calmantes. Ya, pero él desconoce de que ese estado inarmónico de él a nivel físico, el médico desconoce de que es fruto o es producto de un defecto que se manifiesta en esa persona. Posiblemente esa persona está estresada, posiblemente esa persona tiene una cantidad de preocupaciones porque no sabe cómo no sabe dónde sacar la plata para el agua, para la luz, etcétera, etcétera, y le está produciendo esa reacción. O sea que si la medicina, por decir algo, se dedicara a estudiar la parte vital y se dedicara a estudiar la parte psicológica de cada ser humano, podrían llegar a dar con las enfermedades que está padeciendo cada uno de nosotros. Pero no, sencillamente creemos de que existe el cuerpo físico y ya. Pero desconocen de que aparte de este cuerpo físico, nosotros tenemos un campo magnético. Desconocen de que nosotros tenemos lo que se llama un aura, como hablan los metafísicos. O en términos gnósticos, desconocen de que nosotros tenemos un cuerpo vital. Y que en este cuerpo vital hay unos centros, unos cilindros, que son 5 de energía, que son los que determinan las capacidades motrices, intelectuales y sexuales de cada uno de nosotros. Ahora, de ahí partimos de que nosotros debemos hacer un poco de conciencia y comprender las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor cuando afirma de que la parte vital, o sea, en ese cuerpo vital, de pronto para los amigos que vienen por primera vez, hay veces uno se sube a un ascensor y cuando te sube un ascensor, tú sientes de pronto de que algo se desprende. Entonces, es ese cuerpo vital. Hay veces uno coloca el brazo mal puesto y uno dice, se me durmió el brazo. Pero ese durmió el brazo quiere decir de que en ese momento la parte vital se ha desplazado y por eso uno tiene la sensación de no sentir, o sea, en ese momento te aprietas el brazo y de pronto no sientes tanto dolor, sencillamente porque la parte vital está flotando. O sea, ese es el cuerpo vital para entenderlo. Entonces, en ese cuerpo vital, vuelvo y le repito, hay 5 centros de energía: intelectual, emocional, instintivo, motor y sexual. De acuerdo a la capacidad de cada uno de estos centros, de acuerdo a la cantidad de energía, o mejor dijéramos, de acuerdo a la cantidad de unos átomos que se llaman átomos mobilicaldenos, que nos deposita la divinidad en cada uno de nosotros, de acuerdo al comportamiento que hemos tenido en vidas anteriores, de acuerdo como hayamos utilizado nuestras energías o nuestro cuerpo físico, así va a ser la capacidad de cada persona en una próxima vida. Entonces, esos átomos vitales llamados mobilicaldenos son los que determinan la capacidad de cada uno de estos centros. Hay personas, por ejemplo, que traen una cantidad de átomos mobilicaldenos en el centro intelectual y esas personas vienen chispas. O sea, esas personas vienen con una capacidad que la cogen rápido, vienen con una capacidad de inteligencia que les queda fácil estudiar, vienen con una memoria perfecta. Ya. Una memoria así como podríamos decir ahora términos de computadores, como de 3, 4, 5, 8 gigas, o sea, una memoria perfecta que ese tipo la coge. Desafortunadamente a mí nada me dio una memoria como de media giga. O sea, ahí como que tirando casi un poquito, no con bruto, pero ahí me queda un poquito, me cuesta trabajo dice, memorizar las cosas. Entonces lo que les quiero decir es que esas personas vienen con una chispa. Hay gente que viene con una cantidad de átomos vitales acá en la parte motriz. Son personas que no se cansan, parecen unos burros de carga, eso trabajan 15, 16, 18 horas y andan para allá y andan para allá, o sea, tienen capacidades. Hay gente que viene con unas capacidades sexuales. Tenemos esos viejos, por ejemplo, de 80, 90 años y todavía están engendrando hijos, ya porque Dios, o sea, vienen con una cantidad de átomos vitales. Pero como nosotros no sabemos manejar esos cilindros, esa cantidad de átomos que Dios le deposita en cada cilindro a cada uno de nosotros para que se dé lo que se llama la existencia. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, a la amiga, por decir algo, con todo el respeto,
Ella, por decir algo, va a Medellín. Y de aquí a Medellín, ella se gasta, un ejemplo, 500.000 pesos. Le viene el esposo y le da los 500.000 pesos. Tiene que ir a Medellín. Con eso ella llega a Medellín. Pero tú sabes cómo es veces uno. Llegaste allá sin celeo, compraste unas cositas ahí y tal, te gastaste la plata. Llegaste después allá un poquito más, llegaste a Caucasia y tal, y también compraste otras cositas. Ya después cuando ibas subiendo, ya llegando por allá por Altos de Ventana, entonces no llegaste a Medellín, vamos a ver que los 500.000 pesos nada más te alcanzaron por ahí, si acaso hasta Valdivia o si acaso hasta Yarumal. Entonces quedaste a la mitad del camino. O sea, así somos nosotros en la existencia. Dios nos regala una cantidad de átomos vitales, por decir así, para que nosotros tengamos una existencia fácil de 70, 80 años. Pero como nosotros abusamos de nuestro organismo, como nosotros no manejamos esos 5 cilindros de una forma consciente como los maestros de perfección, sino que esos cilindros son manejados por nuestros defectos. Y al ser manejados por nuestros defectos, nos llevan a descargar una gran cantidad de energía de cada uno de esos átomos, y por eso es que vienen el sufrimiento, los problemas o las enfermedades, mejor dijéramos. La finalidad es que el ser humano se concientice de esos 5 cilindros, y la finalidad es que el ser humano haga conciencia de la cantidad de átomos que trae en cada uno de esos cilindros. Sería lo ideal, compañeros, sería lo correcto, pero para eso tendríamos que conocer y eliminar cada uno de nuestros defectos psicológicos. El maestro Samael Aun Weor, él compara al cuerpo físico lo compara como un edificio de 5 pisos, y afirma de que hay personas que viven exclusivamente en el primer piso. O sea, hay personas que viven exclusivamente en el centro intelectual. O sea, son esa gente, por ejemplo, aquellas personas que utilizan demasiado el centro intelectual, personas que estudian mucho, personas que creen de que con estudiar y estudiar y estudiar van a resolver el problema económico de la vida. El problema económico no lo resuelve el estudio, compañeros. Ahora, no estamos en contra del estudio, hay que aclarar, pero no lo resuelve el estudio. El problema económico es exclusivamente de acuerdo al karma o dharma que tenga la persona, o sea, de acuerdo al uso que nosotros le hayamos dado el dinero en vidas anteriores. Así, en una próxima vida podemos venir pobres o podemos venir con cierta facilidad económica. Entonces, una vez la gente quiere estudiar, hay veces nosotros o aquellos que tienen hijos, hay veces cogen a los pobres pelados, a los pobres niños, y los presionan de los 3 años, que tienen que aprender el computador, que tienen que aprender el internet, que tienen que aprender el inglés. O sea, ahí le están forzando, le forzan las capacidades intelectuales a esa criatura, estimados amigos. Porque lo ideal sería de que una persona vaya al colegio a partir de los 7 años, como hacían antes. Así era que hacían antes, cuando ya uno tenía lo que se llamaba el uso de razón. Pero como todo es forzado hoy en día, entonces esos pobres pelados, esos pobres niños, cogen y le forzan las capacidades intelectuales. Entonces el intelectual o aquella persona que abusa de este centro intelectual son personas que siempre viven dentro de las teorías, son personas que razonan demasiado, son personas que piensan mucho, son personas, como dicen dentro del lenguaje gnóstico, que a todo le meten mente, o sea, todo lo vuelven una razón. Y la razón no nos lleva a resolver ningún problema, estimados amigos. Por eso es que el intelectual o las personas intelectuales desafortunadamente se vuelven maniáticos, se vuelven paranoicos. Y dentro de esto sea el intelectual o la persona que abusa o que le mete mucha teoría a la cabeza. Vea, lo ideal es practicar, lo ideal es comprobar, lo ideal es que el ser humano, si recibe una información, la verifique y la compruebe. Eso sería lo ideal. Pero la persona cree que con teorías y teorías y teorías, él cree que va a obtener una sabiduría, y él cree que va a resolver muchos problemas de la vida. Y lo que hace, desafortunadamente, es atrofiar lo que se llama una voz que nosotros tenemos, que se llama la voz del corazón. Esa voz del corazón es lo que se llama la intuición. La intuición es una facultad del alma, estimados amigos. Vean, antiguamente las madres antiguas eran intuitivas. O sea, la gente cuando no estudia tanto y la gente está relacionado con el medio, con la naturaleza, por ejemplo los campesinos, ellos normalmente son intuitivos. Anteriormente una madre, por ejemplo, era tan intuitiva de que si tu hija, por decir algo, llevaba a un enamorado a la casa y nada más con verlo decía, este tipo no te conviene, pero era algo por dentro que decía, ese tipo no le conviene.
pero como, ay, no, mamá, es que tú eres vieja y tal, pasaba trabajo. Pero es la intuición, o sea, esa intuición, esa facultad, como siempre he dicho, como que de un pensar pero sin pensar, o sea, algo que nace en nosotros, algo que te dice como que coge por aquí, como que entra por acá. Entonces esa vocecita interna que cada uno de nosotros tiene, pero que desafortunadamente y desgraciadamente se va atrofiando a través o a medida que el ser humano abusa de su centro intelectual, que se va atrofiando a medida que el ser humano le mete tantas teorías y teorías a ese centro intelectual. Entonces dentro de esto, al atrofiar la intuición, la persona se va volviendo un poco materialista. Por eso es que vemos hoy en día, compañeros, vemos hoy en día que la gente ya no quiere saber nada de Dios. Vemos de que la gente no quiere saber nada del alma, porque es que el mundo se ha materializado, vean. El mundo está materializado hoy en día. Ya el principio espiritual no se enseña ni en colegios ni en universidades. Entonces, cuando ya no se enseña el principio espiritual, ya a la humanidad le quitan todo lo que tenga sabor a divinidad. Entonces, dentro de esto, cuando las personas utilizan mucho ese intelecto, como les decía, entonces esas personas se vuelven materialistas, se vuelven ateas, o sea, niegan que exista un ser divino llamado Dios, niega de que exista el alma. O sea, eso es difícil de que ellos puedan entenderlos, porque quieren entenderlos de un punto de vista razonativo. Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando en estos momentos, podemos decir de que grandes intelectuales, o sea, personas cuando desarrollan mucho el intelecto, cuando estudian demasiado, normalmente se dedican a hacerle daño a la humanidad. Por eso vemos de que grandes intelectuales sin espiritualidad, o sea, han creado todo lo que está destruyendo la naturaleza. Díganme ustedes, ¿cómo es posible de que una persona va a estudiar, va a ser un científico, va a desenvolverse dentro de la rama de la medicina, sencillamente para crear un método anticonceptivo, sencillamente para crear una red de cobre, un aparato recubierto con cobre que la mujer se le incrusta dentro de la matriz y que ese aparato le va a producir una inflamación permanente y esterilizante durante el tiempo que lo tenga ahí colocado, y que ese aparato la va a conllevar a producir una serie de abortos? O sea, todos esos inventos maquiavélicos o todos esos inventos degenerados, producto de una falsa ciencia, producto de lo que se llama la ciencia del anticristo, o producto de lo que dice la Sagrada Escritura de la gran bestia, son los que están destruyendo las posibilidades de un desarrollo espiritual en los seres humanos y sobre todo en las mujeres. Grandes intelectuales se han dedicado a inventar bombas. Grandes intelectuales hoy en día están destruyendo a la raza humana debido a la cantidad de alimentos cargados con hormonas sintéticas. Han cogido los pobres pollos y los han deformado a través de la purina, y han sacado al mercado un pollo purina que en 3 meses ya crece y ya es pollo. Cuando el ser humano se alimenta de ese pollo, también está creando un desequilibrio hormonal dentro de sí, y eso lo está conllevando a tener tanto desequilibrio que por eso, amigos, vemos hoy en día que hay una cantidad de homosexuales y vemos hoy en día que hay una cantidad de lesbianas debido al uso de tantas hormonas sintéticas. Entonces, todo eso es producido o creado ¿por qué? Por todos estos intelectuales. Intelectuales en el campo religioso han cogido y le han quitado a la humanidad el principio espiritual. O sea, han cogido a la humanidad y la han encarcelado dentro de una forma mental religiosa que sencillamente se dedican a afirmar: la Virgen no es virgen, porque como una mujer pariendo un hombre llamado Jesús va a ser virgen, pero no es a esa virgen que se refiere la Biblia. Jesús no murió en una cruz, sino en un madero. O sea, deforman la enseñanza. Por eso es que el Cristo Jesús en la Biblia nos previene contra todos esos intelectuales religiosos que los denomina doctores de la ley, porque se aprende la Biblia de memoria, trata de entenderla desde un punto de vista mental y razonativo, y le quitan a la humanidad la posibilidad de tener acceso a un conocimiento espiritual, porque en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. Y por eso dice el Cristo Jesús: ay de vosotros, doctores de la ley, que le han quitado a la humanidad la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Entonces, todo esto, compañeros, es producto de aquellas personas que sencillamente se dedican a atrofiar, podríamos decir, o a meter una gran cantidad de teoría a ese centro intelectual, sencillamente
para tergiversar el aspecto espiritual y sencillamente para crear toda esta cantidad de inventos que están destruyendo hoy en día a la raza humana. Ahora, no podemos decir de que todos los intelectuales son malos, y no podemos decir de que el intelecto también podemos decir de que sea malo. El intelecto no es ni malo ni bueno, todo es el uso que le dé la persona. Por ejemplo, uno acá para dictar esta conferencia, uno necesita del centro intelectual, de simple lógica. Entonces, el problema está en cuando la gente, vuelvo y le repito, desarrolla mucho la parte intelectual y atrofia la parte espiritual. Ahí es donde está el error. Pero una persona puede estudiar. Ahora hay gente que ha estudiado y hay gente que con sus estudios académicos le han prestado un buen servicio a la humanidad. Eso nosotros no podemos negarlo. Hay grandes intelectuales como esos grandes pensadores de la antigüedad. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá como era un Sócrates, como era un Platón, todas esas personas, o sea, grandes filósofos, grandes pensadores. Ellos utilizaban su centro intelectual para servir a la humanidad, que sería lo ideal y sería lo correcto, vuelvo y le repito. Entonces, el abuso de este centro, cuando la persona abusa mucho del centro intelectual, yo por ejemplo conozco un amigo, vive allá en la Sierrita, pobre muchacho, ha estudiado como 3 carreras universitarias, como 3 carreras, y pesadas. Hoy en día tiene grandes problemas. Dentro de todos esos problemas, el tipo, aquí entre confianza, como decimos acá, o sea, está que se vuelve loco, está que se le corre la teja, porque uno tanta información, vea, tanta información uno le mete a la mente que termina por confundirse, que uno sabe ni a quién creer ni a quién no creer, y termina uno por cometer errores en la vida. Entonces, el abuso de este centro produce grandes dolores de cabeza. Por eso, ahora, no es solamente los intelectuales, no es solamente la gente que esté estudiando. Hemos dicho de que también abusan de este centro cuando la persona utiliza mucho la razón. Fíjense ustedes que cualquiera de nosotros se sienta en una silla y se sienta a pensar, a buscar la solución de un problema con la mente. Y si tú duras en media hora pensando y viendo para ver cómo haces, tú en un momento dado te da un dolor de cabeza, o sea, se está agotando el centro intelectual, es lo que quiero decir. Ese dolor de cabeza es producto de ese abuso. Ahora, el problema acá, compañeros, el problema acá grave es que cuando la persona abusa del centro intelectual, cuando la persona abusa de este centro, crea un desequilibrio en los demás centros, en el motor, en el instintivo, en el emocional y en el sexual. Ahora, cuando la persona abusa mucho del centro intelectual, porque cada uno de estos centros están comunicados entre sí como el principio de vaso comunicante, entonces cuando nosotros abusamos mucho del centro intelectual, que descargamos o le agotamos su energía, entonces este centro intelectual le roba la energía a los demás centros. Y de ahí, por eso es que muchas personas que razonan demasiado o muchas personas que estudian demasiado terminan por volverse impotentes sexuales. Normalmente es una característica de aquella persona que abusa de este centro. No funciona, porque le roba energía también al centro sexual. Y esto, vuelvo y te repito, lo lleva a tener una impotencia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mejor, o sea, venir a la gnosis, comprender la enseñanza gnóstica, practicarla para empezar a equilibrar este centro intelectual, porque posiblemente hasta ahora lo hemos desequilibrado o hemos abusado mucho de él. Tenemos también el centro motor. Vea, el centro motor tiene que ver, el centro motor. El centro motor tiene que ver más que todo con los movimientos. O sea, con todos los movimientos. Y el centro motor está ubicado aquí, en la parte superior de la columna vertebral, aquí. Ustedes ven que los albañiles y las personas que hacen un trabajo pesado, ellos a veces cuando ya transcurre el día, en un lenguaje, ellos dicen, no, que me duele el lomo. Hay veces unos, de tanta actividad que uno tiene, uno siente como especie de un cosquilleo aquí, en esta parte. Sí, como un hormigueo lo sientes. Ese hormigueo quiere decir de que estás abusando del centro motor, porque tiene que ver con todos los movimientos. Desafortunadamente nosotros creamos una cantidad de hábitos, somos esclavos de tantos movimientos que abusamos de este centro. Ahora, hay veces nosotros, porque es que muchas veces, vean, nosotros por ejemplo,
Normalmente los que abusan de este centro son los deportistas. Normalmente. O sea, personas que quieren tener una gloria terrenal, personas que van detrás de una fama, personas que desde niños los cogen y los meten dentro del campo del deporte. Entonces ellos ahí están abusando del centro motor. El abuso de este centro trae grandes consecuencias, compañeros. Ahora, ¿de qué sirve una persona ganarse un título, un campeón mundial? ¿De qué le sirve? Si mañana más tarde no va a tener ni siquiera una fuerza física para caminar. ¿De qué le sirve presentarse a una persona como una gimnasta? No sé si alguno lo habrá visto, se parece en internet, que después en el medio de la competencia hizo un mal giro, cayó de cabeza y la pobre bueno, como decimos acá, se ennucó ahí allá. 5 días después murió la pobre, una niña. ¿Qué día estaba yo escuchando? Hay una muchacha que practica el bicicross, es ahí paisa de Medellín, y la estaban entrevistando por RCN. Ya. O sea, lo importante de la noticia es ver que esa muchacha tiene, si no estoy mal, si no me falla la memoria, tiene, si no estoy mal, creo que 17, 18 años, una niña, una muchacha todavía. Ya ha participado en una cantidad de eventos, de carreras. Entonces ella decía, en una forma, entonces el periodista le pregunta, ve acá, pero o sea que el bicicross es una bicicleta y tienes que pasar por aquí, pasar por allá, pero en ese pasar por aquí y por allá, la persona se cae. Entonces le pregunta al periodista y le dice, ven acá, pero tú nunca has tenido una fractura. La muchacha hasta ahora tiene más de 10 fracturas en todo el cuerpo. Y entonces tiene una costilla fracturada que está presionando un riñón, decía ella. Y sin embargo ella quiere seguir corriendo. O sea, ella quiere seguir compitiendo porque su anhelo es llegar a ser una campeona mundial. Ese es su anhelo en la vida, porque es que están sencillamente enfrascados o encarcelados o creen de que uno sencillamente es en la vida alguien por tener X o Y título. Entonces, ahora, cualquiera de los aquí presentes podemos llegar a pensar, bueno, pero es que yo no soy deportista. Y si yo no soy deportista, entonces yo no abuso del centro motor. Hemos dicho de que tiene que ver con los movimientos, con todos los movimientos. Hay veces uno quiere las cosas para allá. Hay veces la gente quiere coger, y a veces veo una mujer del servicio o una muchacha que, entonces yo veo a las mujeres cogen y barren, cogen y cocinan, cogen y llevan los pelados allá para el colegio, cogen y vienen acá y otra vez ponen el almuerzo. Ese así ajetreo, abusan del centro motor cuando uno trabaja más de la cuenta, porque es que a veces uno quiere tener más y más y más. Entonces dentro de ese tener más, entonces uno dice, bueno, yo puedo trabajar aquí y cuando salga de aquí cojo para allá. Yo le he contado, lo cuento nuevamente para los que no lo saben, yo tengo un familiar que está en una silla de ruedas. Ese familiar, él a los 50 y pico de años, ya sus hijos estaban grandes. Y más o menos a los 55 años él le salió un trabajo suave, porque era celador. O sea, como que dice, estaba recogiendo el fruto de lo que había sembrado. Entonces le salió un trabajito de celador, 12 horas de día en una semana y 12 horas de noche en la otra semana. Ese era el trabajo de él. Ahí, abrir la puerta, que entrara el carro, abrir la puerta a los que vivían en los apartamentos del edificio. Ese era el trabajito de él. Y ese trabajito, aquí entre dos, le generaba un promedio de 800.000 pesos mensuales. Le estoy hablando de hace aproximadamente unos 10 años atrás. O sea que no era malo. Ya él no tenía esa necesidad de estar trabajando más de la cuenta. Pero tú sabes cómo es el cuento de uno. Tú sabes de que uno quiere, uno no se sacia, como dice la Biblia, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y uno cuando tiene más, quiere más, porque somos así. Desafortunadamente no aprendemos la sabiduría de la naturaleza, no aprendemos la sabiduría que tienen los animales, que ellos sencillamente recogen en época de escasez lo que van a comerse durante esa época que pasa una temporada de invierno o de verano. Eso lo hacen los animales y son inferiores que nosotros según el estudio que se ha hecho, pero vamos a ver que nosotros somos más degenerados y más brutos que los animales, porque a una vez se le llega, bueno, ya te llegó lo que te iba a llegar, confórmate con eso. En ese entonces salió el cuento salió el celular, y tú sabes de que hay veces una persona, 50 años, soltera, y entonces empezó a querer un celular y eso andaba llamando para allá. Entonces lo que le quiero decir para no alargar el cuento
es que él, cuando salía del edificio, él cogía y se iba a hacer lo que se llama unas marañas. O sea, unas marañas eran los oficios que él sabía hacer antes de tener el trabajo de celador. No, que hay que poner una lámpara allá, allá iba. No, que hay que pegar unos bloques allá, allá iba. O sea, tú sabes lo que uno después de durar una noche sin dormir, salir uno a trabajar. Tú sabes el desgaste físico que uno está haciendo en ese momento, pero como uno quiere tener el billete, no es así. Parto de mí que afortunadamente, o mejor dicho, uno con la gnosis puede cambiar esa conducta, que es otra cosa. Pero mientras tengamos defectos, todos estamos cortados por la misma tijera. Los tenemos en una dirección o los tenemos en otra dirección. Entonces el hombre en ese son, compañeros, en ese son, él abusó de su centro motor. Y como resultado, él le dio una parálisis. Como resultado, está en una silla de ruedas. Ahora él tiene su pensión y todo lo demás, está bien. Pero, ¿y la salud? ¿En qué queda la salud? Entonces, por eso es que dicen por ahí que uno no sabe qué va a pasar. Entonces, nosotros no solamente los deportistas, como les decía. Ahora, el abuso de ese centro, así como ese caso, y así como muchos deportistas, genera parálisis. Normalmente aquella persona que se esfuerza, uno viene con unas capacidades, yo en esta vida vine con unas capacidades físicas más o menos, intelectuales media giga, pero motrices más o menos, o sea, tengo resistencia para el trabajo físico, pero como una vez eso lo utiliza uno como un delirio de grandeza. Yo recuerdo que una vez trabajaba en el mercado y allá hay unos bultos de frijoles que pesan aproximadamente 90 kilos, pero como uno quiere hacerse notar, ya, uno quiere aparecer como el Superman, entonces yo cogía y lo hice ya, y quería tener la práctica para coger ese bulto, ¡tac!, y tirárselo uno en el hombro, ¿sabes lo que son 90 kilos? Y caminarlo como 20 metros aproximadamente, pero son, como decimos acá, falsedades de uno, son falsedades, cosas que uno quiere demostrar. Y en ese demostrar uno daña, atrofia, desgasta el centro motor y eso lo va llevando a uno que mañana más tarde, porque recordemos de que uno está sembrando y uno mañana más tarde va a recoger, eso lo va a llevar a que uno mañana más tarde tiene que recoger un sinnúmero de enfermedades producto del desgaste, del abuso de ese centro motor. Lo ideal sería que el ser humano trabajara 8 horas. Pero con un régimen político, laboral como tenemos hoy en día, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, y cogen a los pobres trabajadores y los exprimen y les exigen, les obligan a que tienen que trabajar 10, 12, 15, 16 horas diarias para ganarse un sueldo mínimo. Entonces el ser humano, ni modo, hace parte del karma. El ser humano en ese son, el ser humano abusa. Mejor está aquel que vende yuca, que vende plátano sinceramente, porque él sale, vende su yuquita. Cuando se ganó sus 20, 30 mil pesos, lo más probable es que se regrese para su casa y de pronto hasta la cogería más suave. Entonces, dentro de esto lo que queremos decir acá es que trae grandes consecuencias. Vea que día ahí, no recuerdo el nombre, si alguno lo recuerda, pero afirma, hubo un futbolista que en plena cancha, en pleno partido de fútbol, le dio un infarto. ¿Quién? Bol. Sí, el apellido Bol, africano. Bueno, Bol cayó y murió. O sea, jugando con Colombia, precisamente. Bueno, porque es que abusan. Ellos abusan del centro motor, porque es que un niño de eso, de 8 años, a que quiere ser futbolista, lo mete en la escuela de tal, porque es que yo vivo de una apariencia, yo vivo sencillamente de una vanagloria, yo quiero que mis hijos sean un futbolista, entonces yo los meto ahí. Entonces, dentro de eso ellos, a los 8 años de edad, ya ellos empiezan a forzarles las capacidades motrices, cuando esos deportistas quieran tener 30 años de edad, mi hermano, son unos viejos. Por eso es que la vida de un futbolista es corta. Por eso es que el futbolista normalmente, o los atletas, lo operan mucho de lo que se llaman los meniscos. No, porque es que ellos desgastan el cuerpo, desgastan las capacidades motrices. ¿A través de qué? Ahora, eso es problema de ellos, no estamos criticando. Estamos sencillamente comprobando, haciendo un paralelo para comprender el abuso que hace el ser humano de su centro motor por una vanagloria. Porque el deporte no es que sea malo. Tú puedes salir ya tu trotadita. Vea, el mejor deporte es caminar y el ser humano no lo practica. Somos flojos para caminar. Es el mejor deporte que pudiera hacer el ser humano. Tú puedes coger una bicicleta y ahí sabroso, chévere. Un ratico está bien porque el deporte, dentro de un equilibrio, en una forma sana, da una vitalidad, da una resistencia, pero ya cuando el ser humano empieza
de que quiero competir, de que quiero ganar, de que quiero ser tal, entonces ahí es donde está el error de nosotros. Entonces todo esto trae parálisis en los deportistas y aquellas personas que abusan del centro motor, y como consecuencia vienen todos estos resultados. Hablemos ahora de lo que es el centro emocional. Hablemos del centro emocional, como les vengo diciendo, que el centro emocional queda en la parte vital, aquí, en el plexo solar, o sea, unos 3 o 4 dedos arriba del ombligo. Hay veces cuando nosotros lloramos demasiado o nos reímos demasiado, hay veces en una forma inconsciente nos agarramos aquí y tratamos de doblar, o sea, porque hemos desgastado un poquito la energía del centro emocional. Este centro emocional del cual estamos hablando acá, o sea, que está relacionado con la médula espinal, que está relacionado con el sistema nervioso. Vean, nosotros tenemos que tener en claro algo. Las células cerebrales y las células nerviosas a nosotros nos dan X cantidad. Célula nerviosa que se destruye no se reconstruye jamás, y eso va creando un desequilibrio nervioso. Ahora, hay gentes que son exclusivas, o sea, que viven o habitan exclusivamente en este centro emocional. O sea, hay gente que conviven o viven con esas emociones negativas, o sea, son esclavos, podemos decir, son esclavos de todos esos espectáculos violentos, sangrientos, en donde sencillamente hay emociones negativas que conllevan al ser humano a desgastar la energía del centro emocional. Hay gente que es esclava de los espectáculos, de las peleas de boxeo. Hay gente que es esclava de las peleas de gallo. Hay gente que es esclava de las novelas, del cine, de la película. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a desgastar tanta energía emocional que cuando la película no es de muerto, la película es mala. Así decimos nosotros. No, hombre, esa película no sirve porque es que no tiene muerto. ¿Qué día mi esposa estaba por ahí por el mercado? ¿Qué día mi esposa estaba por ahí por el mercado de Barranquilla? Y ella como que pasó por ahí por una caseta donde venden películas, videos y cosas así. Y entonces hay unas películas, hay unos videos que son de Corraleja, que la graban por allá en Cinceleo, en otras partes, y meten el poco de gente. Esa gente son, olvídate, meten el poco de gente y el toro atrás y tal. Entonces llegó un tipo, mira, una película de esa Corraleja. Dice mi esposa, estaba comentando, ay, si supiera un muerto. La muchacha empieza a sacar y mira, no, ahora dame la que más muerto tenga. Mira, esa es la que a mí me gusta. Entonces uno convive con ese desgaste de tantas emociones negativas. ¿Tú crees que ahora, por ejemplo, fíjense ustedes, dicen las noticias, que no creo que sean mentiras, ahora con esto de los campeonatos de fútbol nacional, que a unos que lo suben a la A y a otros los bajan a la B? Un equipo de fútbol aquí de Colombia lo bajaron a la B después de tantos años y años de tradición, y el haber bajado ese equipo a la B le ocasionó problemas de infarto. Si no estoy mal, murieron varias personas. Le ocasionó problemas de infarto a varios de sus hinchas, a más de 7. Los llevaron de urgencia porque no pudieron resistir la presión o la emoción esa negativa de que su equipo favorito lo cogieran y lo bajaran a la B. Ahora, ¿qué es la B? ¿Qué es la A? ¿Qué es un partido de fútbol? Con todo el respeto de aquel que le gusta el fútbol, pero son espectáculos en donde uno termina siendo parte de ellos, pero que a uno ni le va ni le viene. Y es una realidad, compañero. Es una realidad. El equipo aquí de Barranquilla, a mí no me gusta el fútbol. Y aquí entre confianza, yo no conozco el estadio Barranquilla por dentro. Yo no lo conozco. Y creo que no lo conoceré. A menos que vayan a dictar una conferencia náutica, ya sería la única, pero yo no conozco el estadio. Ahora, no critico al que le gusta, eso es problema de cada quien, eso uno no puede meterse en la vida privada. Pero estaba viendo, ganó el equipo aquí de Barranquilla, creo que ahora el último campeonato, si no estoy mal. Salía yo aquí de la NAEL en una conferencia, voy llegando a mi casa, voy bajando por la calle y estaba en el cuento como que había unos penaltis, etcétera y tal, y iban 3-4, algo así. Y el último penalti era el que clasificaba, el que definía todo. Oye, cuando meten ese penalti el equipo, tú hubieras visto la gente por el barrio en la casa. Yo me tuve que hacer a un lado haciendo un familiar, porque imagínate, los cojan y los tiran por allá. Y llega una muchacha ahí, ay, le dice una prima, ay, se le quiere salir el corazón, problema de ellos, pero chicos, como
cantidad de espectáculos de eso, en donde la gente ahí lo que va creando es sencillamente un fanatismo a nivel deportivo y que lo conlleva a odiar. Por eso es que hemos visto el problema aquí de las barras bravas, que se odian entre sí, se matan por un equipo. Esa es la humanidad, compañero. Si Dios mira para hoy una humanidad ensombrecida así, en los estadios gritando como loco gol, parado ahí en una avenida viendo pasar un tipo que se muere, que de paso es el tipo que se murió, cantante, que día venía yo un bus de Cartagena para acá, ponen sus videos ahí, bueno, y venía un video de ese cantante. O sea, lo que vi, que lo traigo a colación acá para la conferencia, lo que vi es que en esos momentos es como que está en un espectáculo en vivo y en eso se monta una muchacha porque quería abrazar a un cantante que quién sabe si está sudado, si no se ha bañado, si está lleno de marihuana. Uno no sabe en esos momentos y sale a abrazarlo. Y cuando lo abraza, la muchacha ¡guau!, se desmaya porque le dio un abrazo a un cantante. Eso es algo realmente triste y doloroso, compañeros. Esa es la humanidad, eso somos nosotros. Pero necesitamos una rebeldía, necesitamos un conocimiento, necesitamos venir al centro Anael para conocer realmente cuáles son las emociones superiores, porque incluso eso que he hablado son emociones negativas e inferiores. Hay emociones superiores, tú te vas para la playa, sabroso, mira un atardecer. En estos días iba bajando, precisamente el viernes, iba bajando por la circunvalar, así después del estadio con una bajada, y veo hacia allá más o menos, cambia la dirección y veo en ese momento ahí se ven unas montañas y hay un atardecer, el sol salmoncito que va bajando. Yo detení la moto en ese momento y me quedé observando ese, o sea, eso es algo que enaltece el alma, pero que el ser humano ha perdido la capacidad de asombro ante esos espectáculos de la naturaleza. El ser humano ya ve antes con que no había tantos inventos, se iba a la luz y uno que era un niño salía a las calles a ver la luna y a ver el cielo estrellado. Es una emoción de tipo superior. Te vas para el mar a ver un atardecer. Eso sería lo ideal si el ser humano quiere enaltecer o tener unas emociones superiores. Sería lo correcto, compañero. Pero como nosotros ya estamos todos degenerados, ya eso no nos interesan todos estos espectáculos, entonces va creando el sinnúmero de enfermedades. Vea, todos aquellos que asisten a todos esos espectáculos violentos, sangrientos, degenerados e inconscientes, tienen o llegan a tener problemas de tipo nervioso, destruyen sus células nerviosas, se vuelven personas nerviosas con el tiempo, se vuelven llorones, se vuelven gritones. Y todo esto lo vamos llevando a tener problemas del corazón. Por eso esos señores, 7, cuando el equipo bajó a la B, casi que a todos los 7, si no estoy mal, les dio infarto, o sea, tuvieron problemas del corazón. Y eso lo vamos llevando a tener un estado deprimente, psicológico, todo negativo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender, si venimos de ese estado, tenemos que aprender a restaurar este centro emocional. Porque el 70% de las enfermedades que cada uno de nosotros tiene se deben al desequilibrio de ese centro. Entonces, dentro de esto, también hay que comprender lo que es el centro instintivo. Y el centro instintivo ya se queda aquí, en la parte inferior de la columna vertebral, en esta parte. Este centro instintivo tiene que ver con todos los instintos naturales de cada uno de nosotros. Vea, tú estás comiendo y algo te dice, ya está lleno. Ese es el centro instintivo. Tú tienes ganas de ir al baño, es el centro instintivo que te avisa que tienes que ir al baño. Ya. O sea, ese centro instintivo podemos decir, es como un reloj biológico en nosotros. Y aquel que tenga ese reloj biológico perfecto no tiene tantos problemas. Pero que desafortunada y desgraciadamente nosotros este centro instintivo también lo hemos degenerado. Existe el instinto materno. Comentan las madres antiguas o campesinas, antiguas, no campesinas, que cuando ellas tenían un hijo y lo estaban amamantando y dejaban ese niño en la casa y de pronto salían a hacer una vuelta, ellas sabían cuando el niño tenía hambre, porque el seno botaba leche
y humedecía el vestido o la tela. Entonces ya, ay, mi hijo tiene hambre. Pero ese es el centro instintivo que le está avisando. Pero la mujer, ese instinto materno lo ha degenerado. La mujer pierde o degenera o tiene el instinto materno degenerado cuando comete el crimen del aborto. O sea, cuando tiene la capacidad brutal de matar a sus propias criaturas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, compañero, es este centro instintivo también se degenera cuando la persona abusa o cae dentro del vicio del alcohol. O sea, de esta forma va degenerando el centro instintivo. Y este centro instintivo, cuando abusamos o lo degeneramos, mejor dijéramos, entonces la persona se vuelve una persona, vea, una persona cuando grita, cuando se deja llevar por los defectos de la ira, entonces esa persona quiere decir de que su centro instintivo lo tiene un poco degenerado. O sea, hay personas que a través de la rabia, a través de los celos, a través de todos estos defectos, cogen y sencillamente actúan en una forma inconsciente. Porque es que uno es bueno para actuar en una forma mecánica. Si a nosotros nos gritan, uno grita. O sea, uno no se queda con el insulto a otra persona. Uno grita en una forma instintiva y degenerada. Y ahí se dan muchos problemas en la vida. Entonces, lo ideal, o mejor dijéramos, lo correcto, es que el ser humano vaya conociendo sus defectos psicológicos para que vaya eliminando todos esos malos hábitos, para que vaya eliminando todos esos vicios, para que de esta forma él pueda otra vez regenerar este centro instintivo. Y tenemos también, o sea, existe lo que se llama el instinto de conservación de la especie. Bueno, uno va a cruzar una calle y te pita un carro, tú no piensas, tú en ese momento actúas. Hay veces tú vas, ¿qué día yo iba en la moto? O sea, me quedé asombrado de la capacidad del centro instintivo. Y de pronto una basurita como que venía para el ojo, pero uno en una forma automática, uno cierra el ojo. Uno lo cierra, o sea, no sé, uno lo cierra en esos momentos, pero es el centro instintivo el que actúa allí. O sea, es un centro bastante rápido. Por eso cuando el centro está degenerado y uno se deja llevar por los defectos, porque por eso es que la persona en un momento dado, sin darse cuenta, coge y mata a otro. Después se arrepiente, no, pero ya pasó, ya lo mataste. Entonces, sencillamente es un desequilibrio en el centro instintivo. Y tenemos el centro sexual, que como decíamos hace un momento, es la bodega de más energía que tiene el ser humano. Es un centro realmente, o sea, de aquí depende la formación de nuestro cuerpo físico, de aquí depende, podemos decir, la vida misma del ser humano. El centro sexual es el centro más importante que tiene el ser humano, pero que desafortunadamente es el que más ha descuidado o más ha degenerado el ser humano en estos tiempos decadentes, amigos. Por eso nosotros le tendemos la invitación a todos los presentes y sobre todo los que vienen por primera vez. Vea, ¿usted tiene hijos? ¿Pequeño o grande? Ella. ¿Usted tiene hijos? Es lo mismo. ¿Y usted? ¿De qué edad? ¿Qué edad más o menos? Vea, de corazón, tráiganlo la otra semana a la conferencia, tráiganlo el otro domingo, porque es que el otro domingo vamos a explicar en una forma perfecta el buen uso que debe tener el ser humano del sexo para no abusar de este centro sexual, que hoy en día hay una degeneración grande a través de colegios y universidades, y todos aquellos que tengan hijos, sobrinos, vean, tráiganlo, de corazón, sinceramente, tráiganlo a la conferencia, tráiganlo porque vamos a explicar y vamos a hacer una explicación perfecta de lo que es el sexo y de la degeneración sexual que se está dando hoy en día, y por qué el ser humano, por qué hay tanto homosexualismo, por qué hay tanto lesbianismo en estos tiempos. Eso lo vamos a explicar en otro vídeo. Por eso no vamos a hablar hoy del centro sexual, vamos a dedicar una conferencia especial. Tienen la oportunidad de traer a toda esa cantidad de jóvenes para orientarlos, para hacer de ellos unas personas de bien, que tengan grandes capacidades y que les permita enfrentarse un mañana más tarde a la vida misma. Bueno, compañeros, vamos a llegar hasta aquí para no cansarlos tanto.